¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarles. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de poder estudiar juntos un tema muy hermoso de la palabra de Dios y también, de alguna manera, interpretar las señales de los tiempos que el Señor nos está dando para que podamos seguir nuestra preparación para la pronta venida de Cristo. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener con nosotros a un invitado especial que es el Magíster Douglas Reis, él es profesor de Biblia en el Colegio Adventista de Portao. No sé si digo bien, Douglas, ¿sí? Sí, Este, sí, está bien. Así, allí en Brasil vamos a compartir junto con él un seminario muy lindo que es, de alguna manera, interpreta lo que ha pasado en este último tiempo y también, de acuerdo con lo que Dios ha revelado, lo que también tenemos que ver como perspectiva de aquí en más. Vamos a comenzar este seminario con una palabra de oración y ya seguidamente dejamos el tiempo restante para el pastor Douglas. Padre Dios querido, gracias por tus bendiciones, por el privilegio de contar con tanta luz y poder saber interpretar las señales de los tiempos de acuerdo con lo que tú ya has dejado por anticipado, bien registrado a través de tu palabra y el don de profecía. Bendice a mi querido amigo, el pastor Douglas, para que su presentación pueda ser de bendición para todos. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Amén. Querido Douglas, muchas gracias por por aceptar nuestra invitación de compartir este seminario. Dejamos con vos el tiempo restante. Bueno, gracias Edgardo por la invitación y por la oportunidad de poder charlar un poco sobre las profecías, sobre el tiempo que estamos viviendo y qué tiempos, ¿no? Qué cosas están haciendo que a un adventista del siglo XIX podía imaginar quizás a esto porque creía en la profecía, pero no era una cosa presente para ellos. Y para nosotros es una cosa que estamos viviendo. Así que las profecías están se cumpliendo, tenemos que estar listos para el regreso pronto de nuestro Salvador Jesús. El tema que voy a tratar hoy está acá, de liquidez a la Roma, un poco sobre la espiritualidad mundial después de la crisis del coronavirus. Acá, no sé si se puede ver bien, a ver si, bueno, acá tenemos un sumario de todo lo que vamos a ver en esta rápida ponencia. Tenemos la introducción, un poco sobre la espiritualidad, un poco sobre el contexto postmoderno, el escenario profético que tenemos, por fin, y la conclusión. Bueno, vamos a la introducción que podemos decir de todo esto, que los cambios están llegando. Estamos viviendo tiempos en que las grandes ciudades están vacías. Las personas están en sus casas, no pueden salir. Y no importa si uno tiene mucha plata o poca, porque esto es irrelevante hoy. Lo que pasa es que todos están preocupados con la salud. Por tema de la salud, está se perdiendo la libertad de expresión, porque todos están con miedo. Las personas con miedo están entregando su libertad al gobierno. Y esto es un escenario interesante cuando se tiene en mente el cumplimiento de las profecías. Así que vamos a ver un poco más sobre el desarrollo de la espiritualidad y después vamos a volver a esto. Bueno, la espiritualidad, ¿cómo se puede definir espiritualidad? Un experto de habla americana definió la espiritualidad como se puede leer en la pantalla. Espiritualidad es una palabra que define nuestra era, una fascinación por la espiritualidad siempre contrastada favorablemente con la religión. Es estrictamente característica de nuestros tiempos, está presumiblemente abierta a todos. Entonces, tres cosas que quiero destacar de esta definición. Primero, es la importancia que tiene la espiritualidad para nuestra generación y para este tiempo. Otra cosa es el contraste entre religión y espiritualidad, porque religión tiene que ver con instituciones, con formalidad, y esto la gente no quiere, se asusta con esto. Pero la espiritualidad es fascinante porque está libre, se puede practicar a su propia manera. Y también, bueno, el movimiento de la calle, pero vamos a seguir, que también se puede ver que la espiritualidad está abierta a todos. Entonces, es interesante porque se puede definir muchas cosas como haciendo parte de la espiritualidad. En resumen, se puede decir que la espiritualidad se refiere
a busca del hombre, a su relación con lo que lo transciende y lo que hace transcender, el movimiento hacia arriba, cómo el hombre puede salir del mundo que está cerca de él para ponerse en otro nivel de comprensión, de convivencia, una otra dimensión. Entonces la trascendencia es una búsqueda del hombre y la espiritualidad es una herramienta para tener este blanco en cuenta. ¿Y cómo se puede caracterizar la espiritualidad cristiana? A lo largo de la historia del cristianismo se puede ver varias manifestaciones y esto tiene que ver con las presuposiciones que los cristianos asumieron. Muchas de ellas no son bíblicas, es un problema. En los primeros siglos de su existencia, la iglesia cristiana adoptó los supuestos de la filosofía griega. Esto, en primera instancia, con el blanco de evangelizar a los paganos, emprendiendo un diálogo con los filósofos y con la alta cultura de la Grecia. Pero al asumir estos presupuestos de la filosofía griega, se cambió todo. Mira lo que dije, es despierto. Tan pronto como la iglesia cristiana resolvió adaptar progresivamente sus enseñanzas y formas litúrgicas a categorías ontológicas griegas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el cristianismo tomó las ideas del mundo superior, de Dios, de la realidad, como la concebían los griegos. Y esto fue responsable por un reemplace progresiva y rápidamente de los supuestos macrohermenéuticos, o sea, los conceptos principales, fundadores, que los escritores del Nuevo Testamento sacaron del Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia se autoexplica. La base es el Antiguo Testamento. Y sobre esta base, los autores del Nuevo Testamento eligieron, construyeron un nuevo edificio. Y ahora se cambia todo porque la base es sustituida por otra base, el pensamiento griego. Por tanto, esto originó el desarrollo, consolidación y dominio de la tradición cristiana. Vea, la tradición cristiana es una mezcla del pensamiento griego con algunos conceptos de la Biblia. Pero las ideas bíblicas son reinterpretadas por el pensamiento griego. Así que cuando esto se pasó, cuando se originó la tradición cristiana en todos los niveles del cristianismo, incluida la interpretación bíblica, las construcciones teológicas, las prácticas ministeriales, las formas litúrgicas y las estrategias misioneras. Todo se cambió porque la base no era la misma. Bueno, pero ustedes saben que en el siglo XVI apareció la Reforma Protestante con la intención de regresar a las Escrituras. Muchos entienden que Lutero fue el que empezó el movimiento de la Reforma, pero algunos autores pueden hablar de reformas en el plural porque no hubo una sola reforma o una tendencia, una corriente de pensamiento, no. Había muchos autores, todos ellos estaban como que influidos por una búsqueda de la Biblia, de las Escrituras, un rescate de la religión, de la Biblia, del mundo cristiano primitivo, pero esto no fue un proceso tan fácil. Nos hablan del beneficio de la tradición de la exégesis protestante, que era una forma de valorar los conceptos bíblicos al volver al estudio serio de la Biblia. Bueno, tenemos 4 ventajas. La primera, la reubicación socioeclesiástica de la espiritualidad. Claro, porque antes apenas solamente los líderes de la iglesia que eran responsables por la espiritualidad. Ellos la mantenían, la sostenían y todo se dependía de su liderazgo.
Pero acá no hubo una democratización, porque cualquier persona que tuviera una Biblia podría leerla, interpretarla y así derivar su espiritualidad de la escritura. Una gran ventaja. La segunda forma que esto se cambió fue el comienzo de una variedad de formas de espiritualidad, porque sí, hubo unas variaciones de interpretaciones. Los intérpretes diferían, porque por influencia del background, de su cultura, de su grado de involucración con el estudio de la escritura, se podía llegar a interpretaciones distintas. También hubo una subordinación de la espiritualidad a la escritura, como hablamos antes. Y el cuarto, muy interesante, es que hubo una fomentación de preguntas sobre el mejor camino hacia la espiritualidad, porque había muchos ahora. No había un liderazgo central diciendo lo que la gente tenía que hacer. Había muchos cabezas, muchas personas, mucho liderazgo. Así se podría preguntar, ¿quién está realmente hablando la verdad? Bueno, también en todo esto, los reformadores no pudieron liberarse por completo de la influencia de la tradición. No, muchos rechazaron la tradición de la Iglesia católica de su tiempo, pero había una otra tradición que era de los primeros padres de la Iglesia. Estos mismos que habían sido influenciados por el pensamiento griego. No hubo un rechazo a esa tradición una. Lo que se rechazó fue la tradición 2, o sea, la tradición católica. Pero la base de la tradición 2 católica es la tradición 1 de los padres. Así, la base del pensamiento protestante no se cambió por completo, a menos cuando hablamos de forma general. Sí, sin embargo, cuando nos recordamos de los anabatistas, que eran cristianos reformadores, estos sí emprendieron una mirada mucho más profunda y un estudio bíblico mucho más sólido, porque entendieron que muchas cosas deberían cambiar, pero estos tantos no sobrevivieron, fueron perseguidos por protestantes y también por católicos, y así que su legado fue el retorno radical a las escrituras. Por esto se llaman a los anabatistas como reformadores radicales. Bueno, esto fue una introducción a la espiritualidad cristiana, el problema de la identidad bíblica, y hay un buen libro sobre eso de Hauck Kermes que habla justamente de la identidad bíblica del cristianismo. No vamos a entrar en esto, pero esto es importante para entender que el problema de la identificación de la cultura con el cristianismo siempre hubo desde los primeros siglos, así que este problema se agrava ahora porque hay un cambio en la mentalidad. Y hablamos ahora del contexto postmoderno. En la postmodernidad existe la llamada venganza de lo sagrado, porque los sociólogos en el inicio del siglo XX decían que la religión sería extinta, no habría más expresiones religiosas, porque la gente estaba se volviendo más racionalista. Pero hoy no, vemos que hay templos cristianos, iglesias y también de otras religiones en todas las grandes ciudades del mundo todo. Esto es un boom de la espiritualidad. Así que el sagrado no subió, pero se multiplicó. Otra cosa es que en lugar de la rigidez de las religiones convencionales, con sus instituciones, con sus ceremonias, existe una demanda de servicios religiosos seleccionados para el consumo, customizados, adaptados al sabor de aquel que es el cliente. El nuevo concepto de cristianismo no ofrece valores sólidos. No hay como que una nueva descubierta doctrinaria, no hay como que una preocupación con lo que dije, las escrituras, no, sino lo que se ofrece es estaciones de oferta mágico-místicas. Es como que una forma de cargar las baterías, de enchufar la acción, dar fuerzas para que la gente pueda volver a su lucha diaria. Es como que una búsqueda por la energía, por un relacionamiento que me dé poder para el día a día.
Así, la influencia postmoderna promueve un nuevo perfil religioso, especialmente visible en las generaciones emergentes, porque todos los cambios afectan mucho más a la gente joven. Por esto los cambios en la liturgia que se pueden ver en muchas partes, precisamente en las ciudades más secularizadas de los grandes países del mundo. Las escrituras no son la base de la nueva espiritualidad cristiana postmoderna, no. La base es la experiencia. Por tanto, el adorador se conecta con Dios a través de la música carismática. Esta música funciona como una forma de tener la presencia de Dios como un sacramento donde puedo tener Dios materializado de forma inmediata. Es una experiencia mucho más emocional que cognitiva. Los cristianos no están yendo a la iglesia para aprender cosas nuevas sobre Dios, sobre la verdad revelada por Dios. No, están yendo para buscar un contacto personal con Dios. Y claro, la bíblica ofrece un equilibrio exacto entre la experiencia adecuada, un contacto personal vivido con Dios, que es aquel que envió su Hijo. Se puede, claro, tener comunión con Dios por medio de su Espíritu, también por la intercesión de Cristo en su santuario. Así tenemos un contacto vivo con Dios. También es un contacto cognitivo por medio de la revelación presente en su palabra. Pero no es esto de que se trata la espiritualidad contemporánea, querido. Estamos hablando de algo que es mucho más emocional. Una carga que no es cognitiva, es mística, es fluida. Bueno, hay una mezcla de elementos de la tradición católica y protestante con otros estilos seculares contemporáneos, y todo esto con el objetivo de atraer los jóvenes. También prácticas como la lectio divina, que es medieval, y los laberintos de oración. Muchos cristianos están haciendo esto. La adoración necesita un atractivo para los sentidos. Se habla de una adoración multisensorial. Esto es por eso que se usan videos, teatro, danza, ejercicios espirituales, etcétera, todo para chocar los sentidos y causar una experiencia singular con Dios. En esta diversa liturgia hay espacio para contemplaciones místicas. Muchas veces la gente está como de ojos cerrados, las manos erguidas, como que en trance, diciendo cosas sin sentido, no sabe bien cómo expresarlo porque están aturdidas con todo. Es una experiencia de contemplación, de emoción, como que una un fuerte flujo de emociones. Y claro, esto también hay una conexión con las creencias, las creencias que Dios está presente en todas las manifestaciones culturales. Por eso se usa videos, por eso se habla de una forma que es sencilla a la cultura. Y también se puede hablar de una espiritualidad panenteísta. Mira, el panteísmo es la idea de que todo es Dios, pero el panenteísmo, que es muy cercano pero distinto, se habla que todo hace parte de Dios, pero Dios es mayor que todo. Entonces, por eso no hay problema de usar la cultura, de usar las expresiones seculares, porque en resumen, todo es parte de Dios. Esto torna a Dios un ser quasi impersonal, quasi como una energía cósmica fluyendo en medio de todo. Bueno, como todo esto, como ese retrato nos lleva a entender el escenario profético. En primer lugar, una espiritualidad fluida está conectando a los jóvenes para favorecer el ecumenismo. Interesante porque una autora adventista
Wolfgang, a ver si me acuerdo del apellido, pero era un profesor de música de Andrews, Hans Wolfgang, se me acuerda bien, que decía que la gente hoy está conectada por la música, por la liturgia. Esto decía en fines de los 80, diciendo que la gente finalmente está como que reconociendo su identidad como cristianos por medio de la liturgia, de la música, y esto serviría como una forma para aproximar a la gente y favorecer el ecumenismo. Y hoy esto es mucho más real do que en aquel entonces. Claro, ¿quién empezó con todo eso? El movimiento de renovación litúrgica surge en la Iglesia Católica en el siglo XIX, XVIII, XIX y gana fuerza en el Vaticano II, cuando la Iglesia, aunque mantenga la idea de que el latín, el canto gregoriano es como que oficial, pero también abre espacio para que la música popular se pueda incorporar a la liturgia. Claro, este movimiento trajo repercusiones para discusiones sobre liturgia en medios protestantes. En los 80, mira, como que 20 años después, los evangélicos tradicionales empezaron a utilizar música popular y también música carismática en su propia liturgia. Y eso tiene que ver con un movimiento muy fuerte que empezó, el movimiento de crecimiento de las iglesias. Y todo eso está mucho conectado. El Vaticano empezó las ideas y el mundo protestante lo siguió. Al mismo tiempo, es posible ver cómo Roma se insinúa como portadora de esperanza en este momento. Cuando todos hablan de unión de los pueblos, de esperanza conjunta, una nación ayudando a otra, muchas voces se erguen hablando que hay una necesidad de un liderazgo mundial. ¿Y quién es el mejor candidato humanitario para unir un mundo fracturado después de la epidemia? Claro, el obispo de Roma. El obispo de Roma es una persona que tiene amplia aceptación, habla al corazón de toda la gente y también una influencia muy grande entre el liderazgo mundial. Y que en un mundo en crisis la unión parece el más apropiado. Y hay un candidato fuerte a ser el líder mundial, que es el Papa. Pronto Roma obtendrá el apoyo de los principales jefes de Estado, y esto es claro, la profecía lo indica. ¿El mundo protestante no va a decir nada? No, no va a decir, porque su base doctrinaria, su identidad está siendo diluida por este movimiento de espiritualidad carismática contemporánea, este movimiento postmoderno que está sacando la identidad, está la diluida y haciendo esto, abriendo las puertas para que 100 barreras doctrinarias se pueda tener una unión con Roma lo más pronto posible. Entonces, ¿qué decir ahora, delante de esta perspectiva? Que la única forma de prepararse es mantener el principio sola escritura. Muchas veces esto parece muy teórico, aunque estudiamos esto en la escuela sabática, muchas veces parece que es una cosa para los estudiosos, los expertos, los maestros de teología, pero no, sola escritura significa tener en cuenta que la autoridad máxima en la vida de lo cristiano es la Biblia. Por tanto, cuando se habla del pueblo remanente, el pueblo de la profecía, que la iglesia adventista entiende ser ella misma, necesita que el estilo de vida de la palabra, el estilo bíblico, sea incorporado en la vida de cada creyente a través de la fe. ¿Sí? Poniendo la Biblia como autoridad máxima, el principio sola escritura, yo tengo que vivir por la fe a la altura de sus enseñamientos mediante la habitación del Espíritu de Dios en mi propia vida. Entonces, empezamos hablando de espiritualidad cristiana, de todos los cambios que tuvo la espiritualidad cristiana, pero
es la hora de vivir una auténtica espiritualidad bíblica, dejando las orientaciones proféticas de Dios en primer lugar en nuestras decisiones y así nos preparando, nos alistando para el momento muy cercano del cumplimiento de la profecía cuando el Señor vendrá. Así que tendremos que estar nos alistando a cada día por el estudio de las Escrituras y cultivando una espiritualidad bíblica auténtica. Bueno, hermanos, creo que era eso que tendría que compartir con ustedes. Otra vez agradezco a mi amigo Edgardo por me dar la oportunidad. Espero que este asunto sea útil a todos para que estemos a cada día preparados para el regreso del Señor Jesús. Muchísimas gracias, Douglas. La verdad que interesantísimo lo que nos has compartido. Realmente creemos que estamos de alguna manera acelerando los pasos hacia el regreso de Cristo. Parecía como que los eventos a veces son demasiado lentos, pero me llama la atención a mí cómo en pocas semanas, en un mes, 2 meses, el escenario puede cambiar completamente. Y no estamos diciendo con esto que ya viene el fin, pero sí que es una señal bien evidente que nos hace ver que el escenario puede cambiar en cualquier momento y en pocos días, semanas o en muy pocos meses estar en un mundo completamente reformateado y reformulado, ¿no te parece? Sí, me parece muy interesante, Edgardo, porque cuando se habla de un decreto dominical, los pioneros adventistas creían esto por la fe, porque Sí. el mundo del siglo XIX parecía una cosa fuera de la realidad, pero hoy, con el control mundial sobre la población, con la gente teniendo poca libertad porque hay miedo por la pandemia. Así que este es escenario profético perfecto para la implantación de un decreto dominical. No sabemos cuándo, pero las cosas están listas para que cuando venga la gente lo acepte. Así es, bueno, que Dios nos ayude para aprovechar el tiempo, entonces que tengamos por delante, más allá de que sean en circunstancias más o menos complicadas, pero que la iglesia pueda seguir tanto en Brasil, en Argentina o donde estemos, apurando el paso para seguir trabajando cada vez mejor y con más decisión por el pronto regreso de Cristo. Te doy muchísimas gracias por este seminario y te invito a hacer la última oración antes de la despedida, por favor. Oremos entonces. Amante Padre que está en los cielos, gracias te damos por su bondad en tiempo de tanta inseguridad. Tenemos en usted, el Señor, nuestro ayudador, nuestro fuerte amparo, y por esto pedimos que nos ayude a estudiar su palabra a cada día para estarmos listos en ese tiempo cuando todo está aconteciendo muy rápidamente. Bendíganos, ayúdanos a comprender la necesidad de preparo personal y que así estemos listos, de hecho, para el regreso del Señor. Bendiga a Edgardo, bendiga a todos los pastores queridos, amigos en Argentina y también a su obra en toda parte. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.